Hola, muy buenas señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al programa Actualidad a Debate, que ya saben puntualmente llevamos cada semana a sus hogares para tratar los temas que les pueden afectar a todos y a todas ustedes y que más nos pueden interesar desde el punto de vista más cercano de nuestros representantes y nuestra representante en este caso, que bien hay una mujer. Siempre me quejo, pues hoy tengo que congratularme de que tenemos una mujer, porque ahora se lo comentará a Raquel, pero casi siempre vienen muchos más hombres que mujeres. Así que bueno, pues encantada de acercarles los temas de actualidad de esta semana y el punto de vista de las personas que nos acompañan hoy. Y que bueno, pues voy a comenzar pues presentándoles justo por mi izquierda a la derecha de sus pantallas a Antonio Ángel Ruiz Resa, Partido Popular, y viene de Úbeda. Muy buena, Antonio Ángel. Muy buenas, encantado de poder estar aquí con vosotros una vez más. Bueno, segunda vez, y ya te dije la primera que esperaba que no fuera la última y que bien que nos acompañe otra vez. Bueno, a lo mejor puede ser la última de este año. No, la de este año seguro, ya te lo adelanto yo, la de este año en este programa, ¿eh? Sí, sí, Lo sí, sí. demás, lo que tú quieras. A disposición vuestra. Bueno, nos acompaña también, y sí que es la primera vez, además una mujer, que alegría, porque yo sí que es verdad que la mayor parte de las veces vienen hombres en el 90% de las ocasiones, siempre reivindico yo, Raquel reivindico siempre. Raquel Ortiz Ibarra, Partido Socialista, y además viene desde Linares, secretaria en temas de igualdad en la Ejecutiva del Personal Provincial. Bienvenida, y lo que siempre digo a nuestros invitados cuando vienen por primera vez, espero que te encuentres a gusto, que como en tu casa, y que esta no sea la última, sino la primera de otras muchas. Muy buena, muchísimas gracias por invitarme, a vosotros siempre, y además, desde luego que sí que contás conmigo las veces que haga falta, porque sí que hay que dar un poco el punto de vista femenino, y si solo vienen hombres, contás conmigo. Desde luego que sí, además hablar de igualdad, que hace falta Es y muy importante. mucho, hace falta y mucho. Bueno, y a mi vera se encuentra aquí, a mi izquierda, Antonio Ortega Ruiz, de Izquierda Unida Baeza. Antonio, Muy bienvenido. buena, hola, bien hallada. Así que vamos a echar un ratico de tertulia y yo que vengo más de lo que me gustaría, no por otras cosas, Bueno, pero bueno, hay gente que viene más que tú, ¿eh? los veteranos que no estamos ya en la primera línea, pues Tenéis servimos más para estas tiempo, cosas. tenéis más tiempo, es que tenéis más tiempo, Servimos Antonio. para estas cosas. Las cosas como son, porque me decía Raquel, estaba haciendo una demanda, no sé cuál, tal y cual, ha venido disparada. Quiero decir que bueno, pues tenéis más tiempo, vivís más Pues, tranquilo. pues muy bien, además encantado. Y además que seguro que disfrutamos de este ratico de tertulia, porque en realidad actualidad, debate, pero lo que normalmente te hablamos aquí es una tertulia con disparidad de opiniones. Obviamente cada uno defiende su idea, lo que piensa, lo que cree y lo que considera que es más importante. Vamos a hablar de sanidad, si os parece, porque tenemos huelga del personal médico, y la tenemos porque, bueno, tienen muchísimas reivindicaciones que hacer. Entre ellas, bueno, pues piden un estatuto propio que les afecte solamente a ellos. El tema de la guardia de 24 horas les parece una barbaridad, y además quieren que todas las horas que echen como guardia les computen para poder jubilarse un poco antes. Pero también tenemos que decir que nos asusta un poco al tema de la gente que podemos ser potenciales pacientes, que estamos en plena epidemia de gripe, y ahora la huelga parece que nos da un poco de repelús en un momento en el que la sanidad está muy cuestionada, muy, muy cuestionada, en el que, bueno, pues no paran de salir noticias en torno a temas de la sanidad que realmente no, a veces nos alarman incluso, y que, bueno, pues en propias carnes todos sufrimos. Hay falta de médicos, de personal médico, hay falta de personal sanitario, hay falta, en realidad, el paciente, la paciente, poca culpa tiene. Vamos a hablar sobre este asunto, sobre esta huelga del personal médico, y lo vamos a hacer comenzando, bueno, Antonio, por veteranía. Comenzamos contigo, Antonio, sobre esta cuestión. Vale, yo creo que aquí hay dos cuestiones diferenciadas que es importante dejar claro. Por un lado, la situación de la sanidad, que es un análisis, creo yo, aparte, aunque pueda estar relacionado con el tema de la huelga, y otra, la huelga de médicos. Yo vaya por delante, evidentemente, creo que no hace falta decirlo, que me parece que todo aquello que sean reivindicaciones de carácter laboral, social, etcétera, me parecen bien.
Y además, bueno, pues están obviamente en todo su derecho de organizar una huelga. Yo creo que los médicos han tenido y tienen razones más que suficientes, los médicos, no, el personal sanitario en general, para organizar una huelga. Me extraña que en este momento sea específicamente el sector, el grupo de los médicos, los que planteen una huelga. Creo que han tenido muchos motivos para haber planteado anteriormente también otras huelgas, y de lo que yo he estado viendo, que son sus reivindicaciones y que conozco, hay algunas que me parecen absolutamente lógicas, pero hay que tener en cuenta que en la propuesta que se hace se eliminan ya las guardias de 24 horas y se le dejan en menos de 5 guardias mensuales, lo cual me parece un avance importante. Se establece un régimen de incompatibilidades en las que se hace que sean trabajadores exclusivos de la sanidad pública los directivos y los jefes de servicio. A mí personalmente creo que había que extenderla. Yo no he entendido nunca, jamás entenderé, que haya médicos que trabajan en la sanidad pública y que además tengan consultas privadas. Sí, o que tengan clínicas privadas por las tardes. Efectivamente. Pues así, yo eso no. Pues así. Efectivamente. Y además, en la mayor parte de los casos, cuando uno, por lo que sea, se ve obligado a asistir a esos sitios, las facturas formales que te entregan son la hostia. Es decir, no hay ni una factura por medio, en general, en ningún sitio. Entonces, yo sería más. Ahora, yo elevaría, lógicamente, En cualquier caso, si no va a un médico salario privado, muchas veces, y te lo digo por experiencia personal, que vivíamos recientemente, a un compañero se le pasa el plazo de una operación y te derivan a una clínica privada. Claro, pues por eso digo que también lo pagamos, una factura que también pagamos. Que están unidos. Pero bueno, ahí hay un régimen de incompatibilidades, para mí, para mi forma de opinar, muy escaso, pero que ya se establece. Y a mí lo que me ha dado mala sensación, en el sentido de creer que hay un corporativismo que no es lógico, es decir, una de las bases fundamentales de su reivindicación es que están incluidos ellos también dentro del Estatuto General. Es que estamos hablando de sanidad. Eso es como si en la universidad el régimen que tenemos los funcionarios de universidad fuera uno diferenciado para los catedráticos, ustedes tienen una cosa por su lado, y los trabajadores de administración y servicios otro. No, aquí somos todos trabajadores de lo mismo, y evidentemente se diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene responsabilidades diferentes, situaciones diferentes, etcétera. Pero no entiendo esa cosa de háganme ustedes a nosotros solos un estatuto específico. A mí eso me parece un cierto corporativismo barra clasismo que no termino de entender. Y otro elemento añadido a eso, es decir, pretenden establecer un grupo diferente, ya no el A1 que tenemos o hemos tenido los grupos superiores de la administración, sino un A1 plus. ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, a mí me parecen lógicas muchas de sus reivindicaciones, o algunas de sus reivindicaciones que yo firmaría. Algunas se han recogido ya por la propuesta del Ministerio de Sanidad, pero otras, a mí personalmente, me dan un cierto tufillo a corporativismo que no entiendo. Elitista. Que no entiendo, que no lo termino de entender. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, la verdad es que Antonio Ortega se ha centrado mucho en el tema de los médicos, pero yo plantearía primero el por qué se hace la huelga, ¿no? Una huelga que al fin y al cabo, indirectamente o directamente, va a provocar... Bueno, hace 2 semanas o 3 la tenían los técnicos sanitarios, sí, los bueno, técnicos si de laboratorio. uno detrás de otro. Es normal que totalmente es loable de que la gente se reivindique y se ponga en huelga, porque es un derecho que tenemos todos los españoles. Pero claro, esta huelga viene provocada porque no se hacen las cosas bien. No se hacen las cosas bien. Este estatuto marco que se ha presentado no se ha consensuado precisamente con los profesionales que están en huelga. Entonces, esa es una de las principales razones. Que luego hay que estudiar los pormenores, hay que ver especificaciones y demás, pero ¿por qué se pone uno en huelga? Pues por lo que reivindica no se cumple. Luego, aparte de eso, no tiene una claridad en la financiación del mismo, y luego tampoco se puede
pensar que puede incluso hasta costarle el dinero a los propios profesionales. ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, de pérdida de poder adquisitivo por diferentes temas. Tengo que reconocer que no me he leído entero todo, pero bueno, prácticamente por lo que he podido ver por encima, por nuestra parte, creo que lo idóneo sería hacer un paso atrás, retirar el marco que se ha presentado y empezar una negociación desde cero con los profesionales sanitarios. Eso sería de una manera escueta y directa. La sanidad, el talón de Aquiles de cualquier administración pública. Todos sabemos que empezamos a tirarnos los trastos los unos a los otros, que si tú, que si tienes más, que si hay menos profesionales, que si más profesionales. Vamos, yo creo que cualquier gobierno que se precie intentará que la sanidad sea lo mejor posible. ¿Que hay que arreglar muchas cosas de periodos anteriores? Claro que sí. Pero, lógicamente, lo que yo defiendo y defendemos claramente es que la sanidad requiere esfuerzo y trabajo y mucho consenso. Que un médico se pone en huelga, que se pone todo el sector, consecuencia directa, pues se van a retrasar citas, se van a retrasar intervenciones, más de lo que hay, porque lógicamente me imagino que habrá un retén de guardia, como pasa en todas las huelgas, siempre hay unos mínimos establecidos, pero si encima va todo lento y todo el mundo se queja y hay una huelga, porque Además la incertidumbre, porque yo ayer, por ejemplo, que tenía cita, lo primero que hice cuando me levanté fue llamar, oye, a ver, explícame lo de la huelga, si yo tengo que ir, no te voy. A lo que me refiero, que el gobierno central debe de asentarse con los profesionales y hablar, antes de imponer o de establecer un nuevo criterio de organización del desarrollo de los profesionales. Es a lo que yo me refiero. Bueno, Raquel, Pues, ¿qué opinas tú de este es que tinglao? sí que es un tinglao. Comparto cosas con ambos Antonio. Primero con Antonio Ortega. con Antonio Ortega. Comparto muy mucho lo del tema de que chirría, lo del el tema de que quieran un estatuto específico. Creo que efectivamente no puede haber una especificidad para un profesional, que lo que se hace es que se hace un agravio comparativo con otros profesionales. Entiendo que indudablemente eso no podemos permitirlo. Ya hay un estatuto general para todos, porque vamos a hacer un estatuto específico. Indudablemente, la huelga viene avalada porque se están persiguiendo o se quieren conseguir unos derechos, pero siempre unos derechos que no perjudiquen a los demás. Tenemos que pensar muy mucho también y aquí estoy de acuerdo contigo, en que la sanidad está muy mal. La sanidad efectivamente está muy mal. Creemos o creo que incluso la mesa podrá avalarme, que una de las mayores crisis ahora mismo, que a nivel nacional, las mayores crisis que tenemos desde hace muchísimo tiempo en temas de sanidad. No voy a hablar de todo lo que ya hemos hablado, no concretamente en esta mesa, pero de temas de cribados, temas todo lo que todos ya hemos escuchado y venimos hablando, pero sobre todo listas de espera. Y con esto coincido contigo, Antonio. Y coincido, y te digo en qué parte coincido, en que efectivamente las listas de espera aumentan. Pero si hacemos que se empiece de cero este estatuto, con estas reuniones, hacemos que se alarguen esas listas de espera, porque retrotraemos todo y volvemos a iniciar de nuevo. Con lo cual creo que sería un perjuicio lo que se ocasionaría a la situación actual que tenemos. Entonces, en parte coincido con los dos, pero sobre todo contigo, en que menudo tinglado tenemos montado en la sanidad. Es complicado con cualquiera que habla y me imagino que tanto Antonio Seguro como Antonio Uber, Antonio Baeza, para aclararnos. Sí, no pasa nada. Antonio Ortega y Antonio Ángel, Rubio Antonio Ángel, así te lo distinguimos, si no te importa, Antonio. Antonio Ángel, pues y todos tenemos familiares, todos lo hemos vivido con padres, con hermanos, en propias carnes y demás, pues que es muy complicado, está la situación absolutamente complicada. Y es que al fin y al cabo es que faltan médicos, falta personal médico, la gente se va afuera. No sé por qué la gente se va afuera, me imagino que porque cobran más, tienen mejores condiciones laborales, evidentemente, por lo que nos iríamos cualquiera, pero esto hay que atajarle, hay que ponerle freno de alguna manera, que hay corporativismo de los médicos, que quieren un estatuto propio, tendrá que dilucidarlo desde luego el gobierno de España, que es el que tiene que elabora, aunque realmente el problema que vivimos, y no hablo del problema de los médicos, hablo del problema de los y las pacientes, el problema que vivimos cada uno en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras provincias y demás, es algo muy serio, que cuando hablamos en general parece que es que no
Lo público es muy agradecido, pero si le toca a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu primo, a ti y demás, pues claro, ya te desespera un poquito. No, yo por acabar con el tema de la huelga, porque decía que había dos variantes en Sí, una la huelga y otra lo que es la sanidad. efectivamente, en este asunto. Evidentemente al gobierno central le toca un estatuto genérico que se aplica a toda España. ¿En universidades lo tenéis así? No, en universidades hay un estatuto de todo el personal en el que todo el A personal, eso me refiero, que es general. efectivamente, viene especificado claro, los que son, en este caso, Si cada uno puede llamarlo de médicos, alguna manera su RPT efectivamente distinta. tiene su reglamentación, etcétera, pero está todo contemplado dentro del mismo sector porque es todo el sector. Entonces, no parece lógico elaborar un estatuto del personal sanitario y dejar fuera a los médicos para que tengan un estatuto propio. No es lógico, porque es como ningunear al resto de los trabajadores de sanidad, que si son importantes los médicos, son importantes los que se dedican a cualquier otra actividad dentro de la sanidad pública. Aquí no funciona una cosa solo por uno, porque para que el médico llegue a trabajar, ha habido enfermeros, enfermeras, ha habido otro personal que han estado trabajando, efectivamente, ordenanzas, y que tienen que tener recogido también su eso. Entonces, el estatuto, claro que se ha discutido con todos. Es más, en este caso no tiene por qué, yo soy de los que piensan que no tiene por qué ser, pero en este caso la ministra de Sanidad es anestesista y ha trabajado en el sector de la sanidad pública, por lo tanto conoce ese sector perfectamente y sabe los problemas. Vuelvo a incidir en este asunto. Yo creo que hay que dignificar la condición de todos los trabajadores, especialmente en muchos casos de los médicos dentro de la sanidad pública, dignificarlo para que no tengan que irse al sector privado, para que no tengan que trabajar por la tarde en otras actividades que no eso, para que puedan tener un régimen de exclusividad más importante, evidentemente. Y yo les subiría el sueldo, les pondría unas condiciones, pero el estatuto yo creo que tienen que estar dentro de todo lo demás. Y una cuestión con la huelga. Yo soy de los que piensan que las huelgas solamente sirven si hay un efecto. Las huelgas del transporte, solamente es una huelga de transporte en condiciones si se paraliza el transporte. Si no, no está haciendo nada. Obviamente esto tendría que tener una repercusión. Pero exactamente lo mismo. No puedes paralizar la sanidad, Antonio. Claro, pero exactamente lo mismo que digo eso, digo que si en otros sectores cuando se ponen en huelga, por ejemplo el de transporte, se les pone unos servicios mínimos del 90%, a lo mejor en este caso no habría que dejar sin servicios mínimos o para que el efecto sea más grande. No sé si me explico. Es probable que en muchas comunidades autónomas pues no pase nada, se pongan los servicios mínimos más mínimos, más mínimos, más mínimos, para que el efecto de la huelga sea más grande. Entonces, o lo hacemos en todos los casos igual, o no lo hacemos. Pero no podemos hacer igual porque las competencias están delegadas. O sea, no podemos... Entonces, a lo que voy ya hablando del tema de sanidad, a mí me parece que es que en este país, como en otros muchos sitios, hay dos modelos. Las cosas no vienen porque sí. Hay un modelo de los que entendemos que la sanidad es un derecho humano a la salud, un derecho humano, y hay otros modelos que entienden que es un negocio como otro cualquiera, en el que las características son diferentes. Y de ahí se ha ido derivando a ciertas situaciones. Empezamos con el PSOE, con los conciertos, que me parece que es una barbaridad, y poco a poco ese melón se ha ido abriendo, se ha ido comiendo y estamos en una situación en la que el deterioro de los servicios de la sanidad pública es evidente. Pero es un deterioro que no viene porque el señor nos lo ha mandado, porque se busca, porque hay una manera de llevarnos hacia la privatización de la sanidad, que a mí me parece una verdadera barbaridad. Pero que ya ocurre, pues como decís,
normalmente en la situación de listas de espera en las que estamos, en nuestros pueblos, Cuando te llega un tope de tiempo, cuando tú tienes algo, reclama y dices, te oye, derivan. yo no me puedo esperar para estos 2 meses. No, ¿Qué o te hago? esperas y no te dan cita, Me voy te a, derivan, te me derivan. voy a la sanidad pública, privada en un determinado momento. Y eso es un efecto que se busca para deteriorar la sanidad pública y que poco a poco nos vayamos haciendo seguros privados y vayamos asistiendo a la sanidad privada. Y eso en algunos sitios, Comunidad de Madrid, Valencia, etcétera, se ha visto Y cómo que no se se ha la pueda implantado pagar. y pues lo que pasa en el modelo anglosajón es en Estados Unidos, tú no te puedes pagar Un fisioterapeuta y punto, y te quedas cojo. punto. Ya Bueno, está. pero- O te mueres. A ver, Antonio. Antonio, yo, vamos, entiendo lo que dices, pero hombre, yo creo que también lo estamos viendo siempre todo desde el punto de vista negativo. La sanidad, no he dicho, yo en ningún momento he dicho que vaya mal. Es cierto que es un, un sector que cualquier gobierno pues tiene que pelearlo mucho, ¿vale? Y tiene que trabajarlo mucho. Es fundamental para mantenerlo. No olvidemos que es un sector público donde prácticamente todos los ciudadanos, que aquellos que hayan elegido un seguro privado, que son libres de hacerlo. Oye, pues no, yo quiero apuntarme a esta empresa y ellos son los que me asisten y demás. Oye, sí, por libertad, Por por libertad libertad de absoluta elección. Y si de tienes dinero elección. para pagarte, El tema de la puedes seguridad irte a un social. instituto, a una universidad, No a vamos a un hablar hospital. no vamos a hablar de Lo elementos pagas. históricos, todos sabemos que de cuando se creó la seguridad social, bueno, pues España puede presumir que tiene un sistema sanitario público. Puede funcionar mejor, puede funcionar peor, pero yo creo que se están poniendo los presupuestos, se están poniendo las inversiones, se están haciendo esfuerzos para que realmente el sistema sanitario español público funcione lo mejor posible. Podemos tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros. Yo hablo desde mi punto de vista. Si me centro en Andalucía, más de 16 millones de euros del presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía se apuesta por la sanidad. Mejores equipos, más contrataciones y demás. ¿Que hay un problema? Pues se busca la solución y se aplica y se sigue avanzando. Eso es lo fundamental. Que sí, que empezamos a hablar es que el tema de los cribados, bueno, el tema de los cribados hay una parte de verdad y también hay No, mucha y las parte, derivaciones también mucho a la mucha parte- privada. y mucha parte de Hay mentira. muchas derivaciones que nos Y cuestan un cuando dineral al hablamos, contribuyente. perdona, Carla, y cuando hablamos de conciertos, vale, sí, es cierto que los conciertos con la privada existen, pero siempre miramos lo que tenemos cerca, Andalucía, por poner un ejemplo. Vete a Cataluña. Cataluña está cerca del 24% de conciertos con la privada, y sin embargo Andalucía, ahora mismo estamos en el 2 y pico, 3%. Vamos a poner 4 y pico. Vamos a ver, esos son convenios de colaboración, no de privatización. Utilizar también la tecnología de las empresas privadas para el servicio público. Otra cosa es el mal uso que se le pueda dar en determinados casos. Pero ahí no vamos a entrar, vamos a hablar de la mayoría de la gente. Por regla general, por otro lado, añado, y eso sí estoy de acuerdo contigo, la dignificación del trabajador en la sanidad. Aparte de las aportaciones económicas, de los esfuerzos del gobierno y demás por mejorar la sanidad, una sanidad que aglutina a muchos pacientes. Somos muchos españoles, muchos. Con eso no quiero decir nada, simplemente. Ojalá acabemos todos y que no haya que usar nunca la privada. Pero cuando yo voy a un hospital, y pongo el caso del hospital de Úbeda, que lo tenemos cerca, yo veo a los profesionales, vamos, danlo todo, lo dan todo. Pues claro Al que 100%, sí. trabajando duro, Y atendiendo a la gente, y los maestros, haciendo las y la revisiones gente de la y dependencia. demás. Claro. Ahora llega una huelga, ¿por qué? Pues porque no están Pero de acuerdo Antonio, con ¿qué ciertas quieres? cosas y Que no, demás. que no lo den todo. Pues eso es lo que yo voy, a lo que yo me refiero, un poco en ese tema, que a pesar de que la sanidad está en boca de todos, pero creo que se está haciendo esfuerzos Pero importantes por mejorarla. Y hablo se desde el habla punto de se vista habla de la del comunidad sistema, autónoma de nunca Andalucía. nadie ha hablado del personal sanitario, que se vuelcan y que se esfuerzan y que además hacen lo que pueden y más, muchas veces. Nadie habla de eso, por Pues ya está, pues supuestísimo. entonces estamos de acuerdo. Y más en plena epidemia que estamos de gripe, De gripe. que, madre mía, ya con las mascarillas pero si es que hay obligatorias. Por mucha cierto, variedad de no lo gripe, olviden, mascarilla desde el día 9 obligatoria en hospitales y en centros sociosanitarios, que es importante como residencias, pues centros donde haya personas con diversidad funcional, en fin, en sitios que podamos, que tenemos que tener más cuidadito. Los demás y por nosotros mismos también, ¿no? Que es importante también destacarlo. Raquel,
Encarna, para finalizar, muy de acuerdo, Antonio Ortega, con la deriva de la sanidad hacia la privatización. Lo estamos viendo día a día, no lo podemos comprobar en los últimos meses con todo este tema. Discúlpame, Antonio, que vuelva a mencionar el tema de los privados, pero es que es algo que nos ha llenado y a mí me ha llegado de lleno como secretaria de Igualdad del Partido Socialista en esta ejecutiva provincial, porque lo he vivido con Amama de primera mano. Los casos de los cribados aquí en la provincia, los casos con estas mujeres de la Asociación de Amama que lloraban cuando recibían la llamada. Entonces sí que estamos en una deriva, en una privatización por este efecto cuello de botella que hemos tenido con el tema de los cribados. Efectivamente, los sanitarios lo dan todo, es su trabajo. Y lo hacen perfectamente, pero a lo mejor no hay suficiente. Y se privatizan determinados aspectos de estos sanitarios y ahí viene ese cuello de botella, que es lo que ha derivado en esta problemática. Entonces, sí que efectivamente vamos con esta deriva a la privatización y queda más que claro porque lo estamos viviendo de primera mano. Que es nuestro talón de Aquiles, que esa era la expresión que ha dicho Antonio. Es nuestro talón de Aquiles, indudablemente, y es lo que más debe de preocuparnos la sanidad, porque la sanidad al final nos afecta a todos, Encarna, todo en algún momento la vamos a vivir, así que sí que debemos de seguir luchando, indudablemente estos médicos que están en la huelga, más todos los servicios de la asistencia sanitaria, que irán en cascada, irán cayendo en cascada, sí. Pues tendremos que buscar la solución entre todos. Sí, Sí. Una pequeña cuestión porque creo que es importante. Primero, desmontar un bulo, que no es que lo hayas dicho tú, ni mucho menos, se repite muchas veces con este tema, que es con lo del sistema sanitario público español. El sistema sanitario público español es la seguridad social que conocemos, magnífica, ejemplo en Europa y en buena parte del mundo, desde la conquista de la democracia. Antes, aquí el más mayor de todos, con 65 años, ha ido a el médico en su casa, que estaba aquí, había 2 o 3 médicos en Baeza, a los que iba a su casa, eso lo vivió yo, hasta una edad determinada, como tantas otras cosas. Lo he vivido yo, ¿eh? Eso, sistema sanitario universal y magnífico que tenemos, lo tenemos a partir de la conquista de la democracia. Y eso es un bulo, como otros muchos bulos, que alguna gente repite últimamente. Yo no he dicho, no he dicho fecha. No, pues por eso te he dicho, pero aprovecho para. Te has dicho que tú no. Es lo primero que he dicho. Pero para desmontar alguna gente que con una edad muy escasa dice algunas cosas sin tener ni pajolera idea de lo que está diciendo. Ese sistema sanitario lo hemos conquistado después de conquistar la democracia. Es cierto, y estamos de acuerdo, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, que por ejemplo este año el presupuesto de la Junta de Andalucía ha sido el más elevado que ha habido en sanidad de todos los tiempos. Y también es cierto que la mayor parte o buena parte de ese presupuesto va a los conciertos. Es decir, es dinero público que pagamos entre todos, que se le está dando a la sanidad privada para que haga una serie de cosas que yo no termino de comprender. Por ejemplo, no ha habido años por medio para comprar equipos de los que te derivan a hacerte una resonancia, no sé qué. No ha habido tiempo de comprar equipos que se hubiesen hecho más que rentables ya y hubiera habido que comprar varios más en lugar de hacérselo a través de las clínicas privadas, porque ha habido clínicas privadas, y lo vemos en nuestros pueblos, que han crecido así solamente porque se han comprado 2 o 3 equipos de esos, porque saben que vienen derivados de la pública. No, mire usted, una buena administración es que yo compro equipos de ese tipo y lo sigo haciendo en la sanidad privada. Pública. Pública. Y lo de los conciertos es eso, y lo estamos viendo. Entonces, claro, aquí no hay que derivar como algunas veces se hace, es que si se critica cierta cosa está. No, el personal sanitario trabaja tan por encima de sus posibilidades que muchas veces se hartan y se hacen muchas veces malos servicios, no por ellos, porque no pueden atender. Eso es una cosa. Pero eso que yo decía al principio y acabo, hay 2 modelos. Uno, el estadounidense, que entra uno después de un accidente por el hospital y te dicen, ¿tiene usted seguro? Sí. ¿De qué tipo? Este le da para que le apañe el pie. De ahí para arriba ya no siga. ¿No tiene seguro? Usted se vuelve.
Y si te tienes que morir, te mueres. Eso es entender la sanidad como un negocio. Y eso lo hemos visto en algunos conciertos, como hemos visto en el concierto en Madrid, en Torrejón, efectivamente, en el que descaradamente se dice, no, para conseguir dinero nosotros tenemos que alargar las listas de espera. Pues lo alargamos. ¿Por qué? Porque son empresas que lo mismo se dedican a la sanidad para sacar dinero que se podían dedicar a la recolección del tomate. Punto y final. Y eso, desde nuestro punto de vista, es una barbaridad porque entendemos que la sanidad y la salud es un derecho humano fundamental y que tiene que estar dado por el Estado, que es la manera de dárselo. Que luego después usted quiere comprarse o quiere tener un seguro privado, yo digo que lo mismo que en la sanidad, seguro privado, y lo mismo que en educación, muy bien, usted va a lo suyo, se lo paga y ya está. Pero la población tiene cubiertas sus necesidades iguales para todos, tenga más dinero o tenga menos dinero, pero iguales para todos. Y eso estamos viendo que se está deteriorando, y lo estamos viendo en nuestros pueblos. Y te pongo el último ejemplo y acabo de verdad. Oncología. Oncología, yo he tenido que ir por cuestiones familiares al servicio que había en Úbeda. Había un servicio de oncología en Úbeda. Ya no está. Y eso es que se eliminan servicios. Simplemente. Antes estaba, ahora no está. Es que se ha quitado. Entonces yo creo que eso es un problema. Es un problema y además nos acordaríamos seriamente de aquello que tenemos y que hemos tenido cuando lo perdamos. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo andaluz y de otras comunidades del pueblo español tendríamos que estar en la calle permanentemente reivindicando la mejora de la sanidad pública. Porque cuando no la tengamos, nos acordaremos. Y eso sí que no es plan, porque luego ya cuando te acuerdes... Ahora ya sí de verdad. Antonio, por si quieres por réplica No, está bien, puntualizar algo. está bien. Entiendo que tiene que apuntillar un caso concreto y demás. Yo entiendo que también gestionar la sanidad pública, como he explicado, es algo muy complicado. Algunas veces se centralizan más los servicios, otras veces se reparten más por las poblaciones. Ahora, por ejemplo, el gobierno de Juanma Moreno ha aprobado también una partida para incrementar la presencia de médicos en zonas rurales y enfermeros durante el mayor tiempo posible, porque al fin y al cabo, como bien sabemos, todo depende del dinero que se le lleve. El presupuesto, como has comentado antes, Antonio, hombre, yo no discuto que pueda ir una parte a los conciertos con la empresa de sanidad privada, pero hombre, también hay mucha cantidad pues que va a contratación de nuevos profesionales sanitarios, a mejora de infraestructura, a aplicación y compra de nuevos equipos, que eso se va, porque también es una cosa, no podemos olvidar de que hay equipos que se invirtieron en un su día y hay que renovarlos. La tecnología va avanzando. Pero no vale eso más barato, no vale más barato renovar un equipo que el dinero que nos cuesta, porque por muy barato que no, por muy caro que nos salga pagar la sanidad pública, que hombre, hay que pagarla porque tenemos una sanidad pública, la queremos de calidad, la queremos universal para todo el mundo, pero cuando tienes que pagarle ese servicio a una clínica privada porque tú no has podido responder a una operación, se te ha pasado el plazo y derivas porque no tienes más remedio a una privada, llámese, pues como la que están proliferando en Jaén, que sabemos que hay más de una. Y no quiero decir nombres por no hacerle publicidad, pero pues la deriva nos cuesta más dinero. Seguro. No, fijo. Hombre, no estoy metido de lleno en el concierto exacto de cada pero empresa. Claro, cuesta más dinero porque la empresa lo que quiere ganar. Pero muchas veces hasta que uno adquiere unos equipos determinados, o también hay muchas empresas privadas que también aportan a la sanidad pública, que no lo sabemos, y también hacen donaciones. Bueno, no quiero hablar ahora de Amancio de Ortega, no, lo mismo la liamos. Que va a abrir otro melón. Que vamos a abrir otro melón, pero mira, ojalá hubiera muchos como él que por lo menos aportan ciertos equipamientos de manera voluntaria. Que ya está, que es cierto que sí, que por nuestra parte, o por lo menos la opinión que tenemos es que, bueno, que hay que seguir aquí. Que los médicos están en su derecho de, lógicamente, de manifestarse y que creemos que tiene que haber más diálogo antes de aplicar las cosas. Cerramos temas si quieres puntualizar algo, Raquel. Sí, encarna, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, se dice en Linares. Y
y seguro que nunca también, ¿verdad? Y realmente esto es así. Entonces, verdaderamente lo que hay es que preocuparse más de tirarse a la calle, de luchar por la sanidad y de que no nos falte, porque vuelvo a indicar que al final todos la vamos a utilizar. La verdad que complicado el tema de la sanidad, seguiremos hablando porque Sí, pero creo que... pero que salgan a la calle en cualquier época de cualquier gobierno, ¿eh? No Claro. solamente en Sí, unos. sí, Sí, que se no, salga a la calle. Vamos a ver. Por No he mi dicho ni parte, dónde. Eso está bastante claro. Bueno, quiero que hablemos de otros temas, porque es verdad que se ha puesto encima de la mesa y en eso sí que me gustaría comentar contigo precisamente porque eres secretaria en políticas de igualdad del PSOE provincial. Se ha puesto encima de la mesa durante estos últimos días un tema que, bueno, pues a las mujeres la verdad es que nos enfada bastante y es el tema del acoso, que no es el único partido que viene, que en otros partidos ha pasado, que pasa en la vida cotidiana, en las empresas continuamente, y es cierto que las denuncias de mujeres acosadas son continuas y constantes en muchísimos sitios. La mayoría de mujeres se sienten de algún modo, la mayoría, acosadas en algún momento de su vida, pero bueno, por eso se le puede reprochar que no ha tomado las medidas oportunas en el momento oportuno y que hay casos de acoso como Paco Salazar, muy cercano al presidente del gobierno, el alcalde de Torremolinos. Hoy nos enteramos que el presidente de la Diputación de Lugo, con denuncias de compañeras con las que se han pasado 70 pueblos, y que eso, bueno, pues la denuncia que hace tanto la oposición como lo que nos tiene un poco consternados a todos es no se ha hecho nada. Te digo a ti que además tú le Abrimos melón. igualdad a muerte, abrimos melón. Abrimos melón. Bueno, lo primero que sí que me gustaría, Encarna, decir es que al final el acoso sexual es una lacra. Es una lacra que no tiene ni colores, ni tintes políticos, ni siglas, y la tenemos todos. Y aquí lo fácil es darnos casos los unos a los otros y hablar de casos mediáticos y demás, pero lo que tenemos que indicar es que eso, que carece totalmente de tintes políticos, que no tiene siglas, que nos pasa no solo a los partidos políticos, aunque es verdad que ahora mismo es algo que está estructuralmente pasando a nivel política nacional, en todos los partidos, pero que pasa en todos los ámbitos. Entonces, aquí sí que es lo que nosotros, como partido político, tenemos que reconocer los casos y asumir responsabilidades, indudablemente. Asumir responsabilidades y sobre todo garantizar el derecho a las víctimas a que tengan canales seguros para poder denunciar, porque al final lo que debemos de colocarnos como partido político es al lado de las mujeres. Esta es la versión política y ahora te doy la versión mujer, y la versión mujer es que es una vergüenza. Es una vergüenza y es algo que no debemos de sufrir. No debemos de sufrir en propias carnes, porque me parece algo bochornoso tener que hablar en la época en la que estamos de estos temas. Me parece algo bochornoso. ¿Y esto cómo se podría evitar? Indudablemente con la prevención. Necesitamos más prevención. Nosotros, en nuestro caso concreto, como bien decía, abrimos el melón, ha habido un fallo, sí, pero el fallo no es en el resultado, no es en lo que sea la solución que se le ha dado, que inmediatamente es abrir un expediente, hacer una sanción y poner en marcha la maquinaria interna del partido político, porque no te hablo de a nivel justicia, que como bien sabes, pues es un delito que ya se tomará la justicia con los tiempos y demás. Te hablo a nivel orgánico, y a nivel orgánico pues se ha hecho lo que se tenía que hacer, es abrir un expediente, se abre esta sanción y se hace esta propuesta de expulsión de estas personas. Lo que ha fallado ha sido la demora en la tramitación del expediente. Entonces el presidente del gobierno, como bien sabéis, ha salido hoy a medio y ha dado pues esas explicaciones, porque aquí lo que ha habido es un fallo en la tramitación del expediente, pero como te digo, es súper importante la prevención. Y la prevención nosotros como partido sí que la tenemos, puesto que tenemos un canal específico, tenemos un protocolo específico, tenemos un canal interno de denuncia contra los casos de acoso sexual, que van derivados directamente al órgano de antiacoso dentro del partido, que es el que se va a encargar de iniciar ese expediente, de ver las sanciones y de suspender de militancia en el caso que sea necesario. Es decir, que esta
prevención sí que la tenemos dentro del partido, no No, desconozco si la tiene el resto de partidos, yo conozco Sí, lo sí, que, el Partido Popular que tiene nosotros también. tenemos el protocolo este de actuación, y aquí lo que falla no es la resolución en sí, sino ha sido la demora en la tramitación del expediente. Indudablemente pedimos perdón a las víctimas de este tipo de acoso, porque es denigrante, pero animamos a que todas las personas que sientan que tienen alguna actitud por parte de compañeros de trabajo, por parte de superiores, que vayan que acudan concretamente dentro de, a nivel interno del Partido Socialista, que acudan a este órgano de denuncia contra el acoso sexual, porque sí que se le va a dar solución. Es decir, que haya un error no quiere decir que la maquinaria no funcione, la maquinaria sí que funciona. Insisto, esto nos afecta a todos de forma transversal. Al final el acoso sexual, el acoso laboral, el acoso en el ámbito del trabajo nos afecta a todos de forma transversal, y lo que hay que dar es una respuesta firme y siempre una protección a la víctima, y darle unos canales con total confianza para que puedan denunciar y que se haga de una forma más fluida y más rápida que aquí ha pasado. Y mucha educación, Raquel, porque yo creo que hay algunos acosadores que no saben ni que están acosando, que ni siquiera son conscientes porque parten de una educación en este tipo de sí, cuestiones nula. Pero es que, Encarna, la prevención, en temas de igualdad, la prevención es fundamental, y la prevención va muy asociada a la educación. Es la pata fundamental que tenemos que luchar día a día por intentar tener. Yo siempre digo que la educación tiene que venir desde edades tempranas en los coles, porque realmente es lo que tú dices, hay personas que desconocen que están haciendo un tipo Te de pones, qué actuación. piel más fina tienes, qué chiste con el chiste que te he hecho, por favor. Entonces, eso sí que es falta de educación, porque esos micromachismos, esos muchas veces derivan en estas situaciones de acoso, Continuamente. y no somos conscientes, pero ojo, no son conscientes los agresores, no solo los agresores, no somos conscientes muchas veces las víctimas de que estamos sufriendo porque hemos normalizado un tipo de comportamiento. Entonces sí que es súper importante el tema de la educación. Creo que esa es la pata fundamental junto con la prevención. Desde luego que sí, Antonio Ángel. Yo, vamos, la parte de rectificar de sabio. Y lógicamente, pues que cuando hay un problema, pues se aporta la solución adecuada para que eso continúe y pueda dar apoyo a todas esas mujeres que están injustamente acosadas. Rectificar de sabio. Voy a volver un poquillo a la sanidad. Rectificó la Junta de Andalucía para el tema de los cribados, aportó la solución y seguimos funcionando y trabajando. Una pequeña puntualización. Pero yo digo una cosa, si funciona el programa que tenéis vosotros precisamente para evitar este tipo de acoso, ¿por qué se tarda tanto tiempo en dicen, pedimos disculpas porque algo ha fallado? 5 o 6 meses fallando. No había nadie dentro de la organización, ningún mando intermedio, ningún compañero de trabajo, ninguna compañera que podía alzar la voz y dar el grito en el cielo y denunciar lo que estaba pasando. Eso es lo que vamos, simplemente. Entonces, la sensación que da es que se ha estado encubriendo a una persona X por la cercanía que tiene con el presidente del gobierno actual, y ya está, es tu presidente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, que se ha solucionado, que ¿Y se el han puesto tuyo? las cartas por el ¿Y el asunto. tuyo? Vale. Ese es tu presidente, digo, ¿y el tuyo? Sí, Bueno, sí. el de los españoles. Bueno, sí, sí, hombre, el presidente que tenemos ahora, esperemos que cambie pronto. Bueno, pero a lo que yo voy a eso, que creo que es lo que todo el mundo está en boca. Los medios de comunicación se hacen eco, en general, bueno, hay unos más, unos menos, ya sabemos la editorial es cada una como es, pero es cierto que hasta ahí tapadillo, como el presidente dice, no digan nada, al final sí, al final ha tenido que salir, inevitablemente. Entonces yo te haría casi una pregunta, ¿por qué en todo ese tiempo no ha habido nadie que haya alzado la voz si existe un protocolo precisamente para descubrir y para poder proteger a las mujeres que tienen acoso? Vuelvo a insistir, Antonio. Ojo, que yo no soy Encarna, ¿eh? Encarna Ella- es la que no, Ella no estaba allí. Vuelvo a insistir, es un error en la tramitación. Pero tapadillo como el caso Nevenka, yo no quería entrar en este tipo de cosas, pero no estaba tapadillo. El caso Nevenka no estaba tapadillo tampoco, ¿no? Entonces, son errores en la tramitación. Tenemos culpa todos, lo importante, vuelvo a insistir, es que se dé el paso y que se salga, se dé la cara y se solucione. Y es lo que se está Que haciendo. aprendamos. Y que aprendamos de los errores. Además, en Sí, palabras por supuesto, estoy de de acuerdo. Pedro Sánchez,
dijo en sus declaraciones que del feminismo aprende día a día. Sí que quiero puntualizar una cosa muy importante. La mayoría de las leyes feministas y de las leyes de igualdad son impulsadas por el Partido Socialista. Los protocolos antiacoso se han hecho obligatorios por la ley que se ha creado por parte del Partido Socialista. Nosotros no estamos en contra de estas cosas para nada, queda más que claro. Es un error a la hora de tramitar un expediente, indudablemente. ¿Se ha salido, se ha pedido disculpas y se está dando la solución? Sí. Perfecto. ¿Pero tú crees que ha habido demasiado silencio en este caso concreto? No lo creo de verdad. Creo de verdad que es un error en la tramitación. No creo que se haya intentado tapar nada porque si no, no se habría salido. Es decir, y tampoco son 6 meses, son 4. Ha sido 3 y medio, no ha llegado a los Bueno, 4. vale. Me Antonio. arriba, me abajo. No, como estaban Venga, Antonio, preguntándose, tírale. me parece Nada, ya bien, ¿no? pregunta-respuesta, te Vamos, que toca. me parece bien. Vamos a ver, yo lo primero que diría es una cuestión. Es que yo estoy absolutamente convencido de que no hay más casos de acoso sexual que antes, sino hay menos, pero lo que hay es más denuncias, Sí. lo cual es un Maravilloso. paso adelante magnífico. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, eso responde a unos patrones ideológicos que llevamos muchísimo tiempo asumiendo, unos más, otros menos, pero casi sin discutir, que es el modelo del patriarcado. Eso ocurre porque se nos ha ido inculcando en generaciones un modelo de patriarcado en el que eran normales un montón de cosas. Y los que tenemos más edad hemos visto cómo desde barbaridades por la calle a cualquier mujer que pasara simplemente porque yo soy hombre y tengo el derecho a decirte a ti que pasas por ahí cualquier cosa, que vaya barbaridad, pero eso ocurría y todavía hay cabestros que dicen que ¿por qué no? ¿Por qué no le voy a decir yo a una mujer? Piropo. Pues Un piropo. porque no tienes Que lo derecho llaman así. tú a decirle nada a nadie. Simplemente es que eso no te entra en la cabeza. Entonces, esa es una cuestión que a mí me parece importante. Y porque responde a patrones ideológicos, independientemente de que los partidos políticos son reflejos de la sociedad en la que vivimos, obviamente, están formados por personas que vivimos en un momento histórico Actual. y que por lo tanto respondemos a unos... Pero hay personas que responden a Al siglo XIX. patrones ideológicos diferentes que son menos propensos a eso. Y yo lo digo desde el ámbito de un partido político, el mío, que tuvo la primera mujer secretaria general del mundo de un partido, que fue Dolores Ibarruri, y donde los patrones no feministas en esos momentos, pero que sí han sido feministas, estaban muy interiorizados. Evidentemente en todos sitios puede haber casos, pero en unos más que en otros sitios, porque se tienen modelos ideológicos distintos. Y repito, esto responde a un modelo de patriarcado, en el que el hombre tiene derecho a hacer todo aquello que considere oportuno, más si es una mujer. Y luego, una segunda cuestión que a mí me parece importante. Esto siempre se produce en ámbitos de poder, en los que quien tiene el poder Abuso. es el que abusa. ¿Por qué? Pues porque como soy el que manda, Y ocurre y en un porcentaje muy elevado y si de esta en el sociedad. 95% el que manda es hombre, pues resulta que eso es más normal que ocurra. Y eso es lo que hay que desmontar desde patrones ideológicos de igualdad y de feminismo. Y yo sí creo que eso hay que enseñarlo y no enseñarlo. Eso se aprende en la casa, en los comportamientos de los padres, a los que a los niños no hay que decirle ciertas cosas, sino que aprenden por lo que ven, y en la escuela, evidentemente. Y en la escuela con modelos educativos que vayan a eso. Lo que pasa es que hay aquí alguna gente de momento dice, uy, es que se le está aplicando, Adoctrinando. aplicándote modelos ideológicos a los niños. Mire usted, lo mismo que se adoctrina sobre matemáticas. Vamos a ver, ¿por qué me tiene que decir a mí ese señor que 4 por 4 son X? Vamos a ver, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante y
Acabo, creo que los casos hay que corregirlos radicalmente, y si es verdad que, bueno, a mí me parece que esto ahora lo están utilizando sobre todo medios de comunicación de ciertos ámbitos con propósitos de persecución clara. Ya no digo a unos partidos o a otros partidos, digo que eso se está utilizando, porque es verdad, se puede argumentar que en el caso de Nevenka, la primera mujer política que denunció a su propio alcalde porque la acosaba, a esa mujer se la crucificó. Se la demonizó. Y más, incluso la película que ha salido después se ha vuelto a decir verdaderas barbaridades a esa mujer cuando lo que estaba haciendo era eso. Entonces, eso hay que corregirlo radicalmente e ir directamente a patrones de igualdad y de feminismo, fundamentalmente, porque muchas veces, ¿verdad? A lo mejor hay hombres que no se dan cuenta que están acosando. Generalmente la mujer sí se da cuenta porque se siente... No siempre, pero más. Mira, yo pongo un ejemplo que hay cosas muy sutiles muchas veces. Que puede parecer una tontería. Y yo creo que ahora lo he hecho como normalmente lo hago. Yo me presentan a este caballero y le doy la mano. Y si me presentan a esa señora, le doy 2 besos. ¿Por qué? Puede parecer una tontería. Yo creo que te he dado la mano. Sí. Porque creo que puede invadir su espacio y no gustarle. Efectivamente, puede ser que pero a que mí si no me gusta. ¿Tú quieres que te dé los besos? Mira, en las sociedades eslavas, eso, entre los hombres es normal que se besen. Claro. Y hasta 3. Entonces, responde, por eso digo que responde a patrones ideológicos. Bueno, pues también, vamos a ver. Escúchame, dejemos un momentillo, porque vamos a seguir debatiendo de este tema, pero ya sabéis que a mí me gusta dar de vidilla al comercio cercano, al de cercanía, al de proximidad, a nuestras tiendas y establecimientos más cercanos. Le damos vidilla unos minutos. Nos vamos a publicidad, no se nos vayan, que es importante que estamos en época de compra y hay que apostar por lo nuestro, por lo cercano. Así que no se nos vayan, vean esos spots publicitarios, estén pensando ya en los regalos que aún no tienen y acérquense a sus comercios, establecimientos más cercanos a buscarlos, que seguro que les sorprenden más de lo que muchos y muchas no pensamos. Volvemos en unos minutos, hasta ahora. Buenas, de nuevo, señoras y señores, aquí continuamos en el programa Actualidad, Debate y en un tema que abordábamos, el tema del acoso a raíz de los casos de los últimos días dentro del Partido Socialista, y hablábamos con las personas que nos acompañan, nuestros 2 invitados e invitadas. Además, Raquel Ortiz Barra del PSOE de Linares es técnica, conocedora en ese sentido y mucho, además, abogada en temas de igualdad. Y me gustaría contigo abordar un tema en este sentido muy concreto, porque hacías tu referencia, Raquel, que es muy importante la educación y la prevención. Pero me gustaría también que para aquellas personas que, bueno, que puedan estar en su casa, que nos puedan estar viendo, que puedan sentir en un momento, sentirse acosar en el seno de un partido político, estamos hablando de política, de un partido político, ya sea militante o incluso en el ámbito laboral y demás. ¿Qué puede hacer si tiene miedo? Lo primero que tenemos que decir, Encarna, es que hace unos días hay una encuesta del Ministerio de Igualdad en la que se dice que es mucho más, ocurre mucho más de lo que pensamos. Es decir, 1 de cada 3 mujeres relata que han sufrido acoso en el ámbito laboral, que han tenido esta sensación de ser acosadas en el ámbito laboral. Como vemos, ocurre mucho más de lo que pensamos y hace solo unos días. Entonces sí que es verdad que tenemos que tomar conciencia en este tema y que debemos de ayudar a ser conocedoras de cuando estamos sufriendo este tipo de actuación por parte de un compañero, de un superior. La gente tiene miedo, dice, si ahora yo hablo, si me despiden, ¿cómo lo abordo? Tenemos que ver, como he indicado hace un momento, que ya es obligatorio el tema de los protocolos en la empresa. En las empresas, con lo cual se iniciaría un protocolo. Toda
actuación que nos denigre, que nos humille, que nos haga sentir violenta en el ámbito laboral, sobre todo, o en el ámbito, como estábamos hablando, en el tema de los partidos, tiene que ser denunciada. No tienen que tener temor a represalia. Hay protocolos de actuación, hay formas no solo jurídicas, porque a nivel interno, como estamos hablando, también existen estas formas, pero hay que denunciarlo. No podemos permitir que eso quede impune, porque al final es la dignidad de la mujer, es la dignidad de la persona, y no podemos permitir que se denigre nuestra dignidad. Hay que denunciarlo, tanto a nivel interno, sea en la sede de un partido o sea a nivel laboral, como a nivel judicial, a nivel jurídico, y que la justicia pague realmente, haga pagar lo que nos están haciendo. Afortunadamente, aunque despacito, pero se van dando pasos. Sí que se van dando pasos, pero insisto, de verdad, sigo insistiendo en que es fundamental los temas de prevención y los temas de educación. Los seres humanos aprendemos por repetición, Antonio. Cuando hablabas de que es importante ampliar los conocimientos en el seno familiar y luego seguir ampliando en la escuela. Efectivamente, los nenes aprenden por repetición. Cuando somos pequeñitos aprendemos por lo que vemos en nuestra casa, pero si eso no es apoyado con una educación amplia en temas igualitarios y en temas feministas, digámoslo así, en el colegio, que no es adoctrinamiento, que al final lo que buscamos es la igualdad, un principio real que está avalado por nuestra Constitución, por la Constitución por la que nos regimos todos los españoles. Entonces, eso es fundamental, que se trabaje desde esferas más tempranas. Además, porque estamos viendo más las mujeres que tocamos muy de lleno los temas, mujeres y hombres, los temas de igualdad, y concretamente yo, que además pues sí que toco este tema a nivel laboral, estamos viendo un retroceso en una edad de 12 a los 16 años. 12 a 16 años, un retroceso Miedo, abismal, que están teniendo formas de actuar de hace muchísimos años, en temas de celo, en temas de las parejas, los mitos del amor romántico. Están abarcando una serie de temas que da pena, porque llevamos luchando muchos años. Yo no tanto, ¿no? Y Pero el control, y el control. exactamente, han normalizado totalmente el control por parte de sus parejas, de sus amigos, y estoy hablando de edades muy pequeñitos, y eso al final es educación. Eso no es otra cosa que educación. A mí me sorprendía cuando en una de las jornadas, porque además de secretaria de Igualdad a nivel provincial, soy la secretaria de Igualdad de Linares, y una de las jornadas que hacíamos allí de educación con una psicóloga muy conocida en la provincia, y lo centramos en colegios, pero así de edades de 12 a 14 años. Ellos lo que más mencionaban pues era eso, que le dejaban el móvil, que para ellos una prueba de amor era darle las claves del móvil. Y si le decían, oye, no te pongas estas faldas, ¿qué me quieres? Es que si hago esto, no, es que es celoso porque me quiere. Entonces, cuando unos nenes de esa edad, tan pequeñitos, lo están viendo como normal, indudablemente mañana, si sufren algo de acoso laboral, algo de acoso sexual, Normalizado. lo han normalizado. Es decir, cuando el jefe venga y le toque el culo, o le diga un Qué guapa, qué buena improperio, está. o Qué buena cualquier está, cosa, cualquier cosa de esa. de ese modo, ellos ya Muy vienen bonita. normalizándolo desde una edad muy temprana. Es decir, es donde más tenemos que centrarnos. Indudablemente, yo iría más abajo, yo iría desde pequeñitos por eso, porque al final aprendemos por repetición. Pero sí que es fundamental eso, y el tema de la prevención. Y enseñarle a todo el mundo, mujeres y hombres, que hay que denunciar las cosas, que no podemos callarlas. Cuando tenemos cualquier tipo de actuación o de actividad que está dañándonos a nosotros, en nuestra esfera personal, y que creemos que nos está vulnerando nuestros derechos, hay que denunciarlo. Desde luego que sí. Vosotros como hombres, educados en una sociedad patriarcal como la que hemos tenido, aunque ha evolucionado muchísimo, de razón, y se han dado pasos de gigante y demás. ¿Sois conscientes de esta realidad, Antonio, tú, por ejemplo? A lo que ha dicho de que se están viendo casos en edades más tempranas, Da miedo, ¿eh? la verdad es que se está notando mucho. Yo creo que también los contenidos que aparecen en las redes sociales y el internet están perjudicando, no todo, obviamente, No, claro que no. pero hay una serie de contenidos que muchas veces nos saltan a nosotros mismos, donde se normalizan cosas que se supone que ya Barbaridades. forman parte del pasado, deben formar Barbaridades. parte del pasado. Mira, podríamos decir también muchos datos, mucho de todo, pero yo me quiero centrar en una sola cosa, para apoyar un poco a lo que están comentando aquí los compañeros de la tertulia. Creo que sí, ante todo,
tenemos que ser buenas personas. Y una buena persona respeta. Y las personas que se respetan, la una a la otra, indistintamente sea hombre o mujer, te va a respetar siempre desde que eres pequeño hasta que eres mayor y demás. Teniendo eso claro, en la educación de todos, no debe haber ningún problema. Pero claro, estamos de acuerdo que unos vienen de una educación muy patriarcal, otros ven una serie de contenidos, y luego es que hay también malas personas, hay que decirlo, hay que decirlo. Lo que sí también hay que vigilar mucho el tema de los que abusan de su propio poder para aprovecharse de los demás. Por desgracia, desde que el mundo es mundo y desde que la historia es historia, y Antonio me lo puede decir que es historiador, siempre se ha prevalecido la ley del más fuerte en temas de todo tipo. Yo soy el que manda, yo soy el que esto, yo te doy gobierno a ti, tal, tal, tal. En fin, no voy ahora a entrar en temas de... No, ahora estás puntualizando. Y la que, no cosa. y que- y que puntualizar. históricamente han sido hombres. Y que históricamente han sido hombres. Vale, ha sido tema de hombres. Ahora, lo que hay que procurar es que esa igualdad que se alcance sea real, pero que no se vuelva al revés. Antonio, ¿de verdad? Me está diciendo No, que eso de que se vuelva al revés. no, te quiero decir que sea justa para todo el mundo. Que ahora, ¿Entiendes lo que te quiero decir? ahora- Que sea justa para todo el mundo. Yo no digo que sea al revés. Que digo que realmente la igualdad sea real. Sí, la igualdad es igualdad. Y es lo que se pretende es que sea real, pero igualdad. Real. Igualdad. Eso. Real, porque sobre el papel está muy bien, nos lo reconoce, vamos, todos los protocolos, todos los decretos, todas El las artículo directrices, 14 todas de las la leyes Constitución. y la Constitución que avala todas las leyes en las que nos circunscribimos. Perfecto. Esa igualdad. Pero sobre el papel. Ya. Luego la realidad dista mucho, Antonio. La mayor parte, aunque como no, normalmente, desgraciadamente, no conocemos la historia a nivel general, Bueno, quiero decir, las personas a nivel general, la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido de sociedades comunitarias. La mayor parte de la historia de la humanidad hasta ahora. Luego eso se ha conocido. Eso es solamente ese apunte. Segundo, lo mismo que intento ser comunista, intento ser feminista. Yo es algo que he mamado a lo largo de mucho tiempo. Desde mi casa, afortunadamente, desde mi casa. Y por lo tanto, yo no lo veo como una cuestión ajena a mí. Evidentemente, soy consciente de esas diferencias de trato en cuestiones de sexo, porque soy consciente de eso. Siempre he intentado hasta donde uno puede, ya digo, lo mismo que quiero ser Dando día a día. comunista, quiero ser feminista también, hago lo posible por serlo, aprendiendo permanentemente. Evidentemente, claro que es uno consciente de ese tipo de cosas. Y más todavía cuando desgraciadamente están muchas veces normalizadas, ¿no? Hasta un sitio. Eso de decirle guapa a una mujer, ¿no? Pues vale, no la estás insultando, volvemos un poco a eso, no la estás insultando, pero estás entrando en un terreno en el que a ti nadie te ha dado derecho a entrar. Es decir, tú estás ya diciendo algo en lo que no tienes que entrar, ni muchísimo menos. Hay una cuestión que sí coincido con Antonio en lo del respeto. Y si nos respetáramos todos, las cosas serían de otra cosa, lo que no significa que yo tenga que tener respeto por ideas, por personas sí, por ciertas ideas no. Yo tengo algún amigo muy amigo de derecha, le digo, tú eres buena persona, tú no puedes ser de derecha. Ya estamos. Es broma. Ya lo sé. Entonces, a lo que voy, reitero que creo que es un problema de concepción de la igualdad, que es un problema de patriarcado, de imposición de poder, y que por lo tanto eso se elimina con meternos en la cabeza lo de la igualdad a todos los niveles, y en que la educación es fundamental. También coincido, Antonio ha dicho una cosa que yo creo que es importante. A mí me preocupa mucho el retroceso en todos los aspectos, el retroceso mental
de una parte de la juventud, no toda, No toda nunca se no generaliza. todas, ni muchísimo Nunca, menos. nunca, nadie generaliza, nadie. Efectivamente, hay un importante grupo de jóvenes que no entran dentro de la caverna y no han No, lo pasado por tenemos la claro. caverna. Pero sí hay una parte, y yo creo que esa ha sido buena parte responsabilidad de los que pueden corregir eso, los padres por un lado y la escuela por otro, que es donde esas cosas se tienen que pulir y que mamar. Pero yo creo que hay un exceso. Los jóvenes no pueden tener el sexo a través de la visión de la pornografía, que la tienen aquí desde que tienen un teléfono, y cada vez ya se les va a regalar los móviles cuando nazcan. Ahora ya se queda con la primera comunión. Entonces, esa es una cuestión, porque la mayor parte de lo que se ve en los ámbitos de pornografía es dominio, poder y violencia. Y se entiende a la mujer como un trasto Objeto. del que Un objeto, se sí. utiliza. Hay una sexualización de la infancia también muy peligrosa, Muy grave. que vestimos a las niñas y a los niños como personas mayores, y no son personas mayores. No son personas mayores, tienen una evolución, y por lo tanto eso influye también bastante. Si además le unimos una educación generalmente machista, y a mí me preocupa que todo eso cree una parte de ese caldo de cultivo de ideología ultra, que es volver otra vez a hace décadas. Idolatrando cantantes y letras que nos retrotraen a yo que sé dónde. Claro, luego después te dicen, joder, es que no te gusta el no sé qué. Vamos a ver, no me gusta. Te has parado a escuchar lo que dice. Claro, un género de música me puede gustar si no lo oigo. Si no oigo lo que dice, pero si oigo lo que dice, pues dice uno, hostia, qué barbaridad está diciendo Fulanico de copa, el fulanica. cacho carne este, ¿no? Porque es que, y todo eso influye, todo eso influye. Solución, familia, es decir, educación y escuela. Y yo creo que en eso hay que ser inflexibles, porque va en beneficio no de una parte de la sociedad, no solo de las mujeres, va en beneficio primero de las mujeres, pero también de los hombres, Sociedad. Sociedad en general, que de verdad. viviríamos de una manera un tanto más plena sin ser tan animales, y eso es bueno. Respeto, respeto siempre igual a felicidad. Como diría Raquel, vamos, queda mucho por hacer, se están logrando muchas cosas, pero este retroceso que ha comentado también Antonio, La gente joven. pues es una alarma, es una bombilla roja que se nos ha encendido ahí y que hay que intentar controlarla o regularla o de alguna manera. Es Claro, cierto y además la gente que tenéis hijos y ya jóvenes digo, que que tenéis hay hijos, gente joven pues claro, que, maravillosa, hombre, respetuosa y que no perfecto. son como era Cabe. que no son Cabello. A mí me gustaría acabar con dos frases, Encarna, si me permite. Creo que deberíamos de puntualizar, y volviendo, retrotrayéndonos al inicio de la conversación, es que la política debería de ser ejemplo de respeto y de seguridad, y no ningún espacio de impunidad. Es decir, que cuando haya algún tipo de estos casos, inmediatamente funcione la maquinaria y se haga el expediente, se haga la expulsión del partido y lo que tenga que hacerse. Eso es la primera de las cosas que quería, la primera frase con la que quería terminar. Y la segunda es con que la lucha contra el acoso no es una cuestión partidista. Como hemos visto, no tiene nada que ver con los partidos. Nada. Porque los partidos al final los forman personas, y las personas son de una forma, son de otra. Total, al final es una cuestión de justicia y de igualdad, y por eso es por lo que tenemos que pelear, porque esto sea más justo y más igualitario para todos. Y ahí ya cierro yo también Amén, rápido venga. que los protocolos para corregir este tipo de acoso, para poder denunciarlos dentro de cualquier colectivo, sea un partido político, sea una empresa, de todo, funcione. Claro que sí, que sean ágiles y eficaces, porque la justicia deja de ser justicia cuando es tan lenta, ya lo sabemos todo el mundo. Otro tema, te toca, por primera vez que vienes, te va a tocar temas espinosillos, porque vamos a hablar de la condena fiscal del Estado, el exfiscal de García Ortiz, y la polémica que ha despertado tras conocerse, además tu ámbito, tu abogado, tu ámbito, vamos a hablar de algo que conoces, la polémica que ha despertado esta sentencia cuando, bueno, pues han dicho que se ha filtrado o por parte suya o por parte de su entorno con su conocimiento, porque no hay otra alternativa razonable que pueda explicar lo que ha pasado. He escuchado durante todo el día
jueces y juezas a favor, jueces y juezas en contra, juristas de reputadísimo prestigio a favor y en contra, y evidentemente incluso en el Tribunal Supremo se han oído dos voces también en contra de esto. El caso es que está trayendo cola y es caballo de batalla política. Está trayendo cola y va a seguir trayendo cola. Es decir, esto es muy complicado. Desde el inicio, cuando tenemos un fallo previo a una sentencia, que se conoce el fallo mucho antes que la sentencia, esto ya es complicado. El tema de las filtraciones y la sentencia, pues claro que va a dar que hablar. Yo es que no sé cómo quieres que hable, si que hable como jurista o que hable como socialista. Habla como tú quieras, Raquel. A mí es que realmente creo que tenemos un problema porque si hablábamos antes del patriarcado, tenemos un problema con la justicia. Tenemos una justicia que está muy politizada y viene estando muy politizada desde siempre. Es decir, cuando no está politizada por un lado, está politizada por otro y la justicia tiene que ser justa. Que tú antes lo decías, la justicia deja de ser justicia si se va en los tiempos. En este caso concreto, pues me parece que ya hay filtraciones de las filtraciones, que se está enrevesando todo mucho más. Me parece que no se está haciendo una sentencia justa, Creo que esta condena no está siendo justa del todo, que cuando salte el hecho de que se conozca el fallo antes que la sentencia, creo que aquí es como que todo está muy politizado. Entonces la justicia deja de tener un poco sentido de justicia. Esa es la sensación que yo tengo como Raquel Ortiz. No como Partido Socialista, no como jurista, como Raquel Ortiz. Esa es la sensación que yo tengo. Como ciudadana, Antonio Ángel, ¿tú cómo lo ves? Yo como ciudadano... O Antonio Ángel, Sí, Ruibesa. bueno, vamos a ver. Es fácil decir que la justicia está politizada cuando nos afecta directamente a uno o a otro. No, ha dicho que siempre, y en cualquier momento. Sí, ya. Además, Pero ya bueno, de periodo. pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, esto... Vamos, Hombre, desde que los políticos eligen a los jueces... ya se ha por asunto. demostrado, creo que ha habido indicios perfectamente claros, se ha demostrado que el fiscal general del Estado se podía haber estado quieto. Perfectamente. Se podía haber estado quieto. Y si se filtra por otro lado, que se filtre, pero no se quedó quieto. ¿Por qué? Pues porque era un ataque directo a un rival político de su jefe. Que podemos decir, es que esto han podido ser otros que lo han metido por otro lado, que él se ha quedado en medio, que él no sé qué. Bueno, pues si yo no he hecho nada, ¿qué hago yo borrando los datos de mi móvil? Si yo no he hecho nada, que venga la Guardia Civil y hago así. Pero ¿qué hago yo corriendo, borrando los datos, llamando a uno y otro que borrar los datos? Algo tenemos que esconder. Vamos a ver. Se ha hablado de mucho, se han explicado mucho las cosas, al margen de política, que esto es un ataque del rival político, que se haya hecho una carnicería con el fiscal del Estado y tal. Yo no tenía por qué haberme enterado que el novio de Ayuso tiene problemas con una hacienda, como ciudadano. Y sin embargo nos hemos enterado todos. ¿Se ha demostrado? ¿No se ha demostrado? Bueno, sí que Sí, como no para de hacer así. Y nos hemos enterado de la mujer del Se ha demostrado presidente, que Ha llegado al Supremo, han estado allí los jueces, se ha derivado, ha habido un juicio, la defensa ha hablado de acusaciones, tal, y se ha condenado. Vamos a ver, el fiscal general del Estado no está en la cárcel. Solo tiene 2 años de inhabilitación y tiene que pagar una multa. Nadie ha dicho ¿Vale? lo contrario. No sé si eso es mucho o poco, a lo mejor para un fiscal y ya está. Pero yo creo que es justa la sentencia. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Y Vamos a ver. lamentablemente, y termino ya Sí, paso. sí, no te preocupes. nada, Y termina. lamentablemente tenemos que ser de los primeros países que tenemos un fiscal que normalmente él tiene que defender y tiene que hacer la acusación y tiene que defender la justicia. Y sin embargo era el primero que estaba delinquiendo. Yo sí veo justa la sentencia. Como ciudadano lo digo. Vale, yo no puedo separar a Antonio Ortega como ciudadano, como militante del Partido Comunista de España o como historiador. Yo soy todo uno. Tú eres Antonio. Todo uno. Efectivamente. Vamos a ver. A mí esto me parece un caso absolutamente escandaloso. No me voy a andar por las ramas. Algo absolutamente inaudito. Evidentemente, lo demostrado es que hay una parte de la judicatura, no todos, como decíamos antes, también con todas las cosas, Sí, no, no se todo, generaliza. no todo el mundo es de lo mismo. Hay una parte de la judicatura que está actuando políticamente y con intereses políticos.
de manera absolutamente descarada. Yo sabía previamente, bueno, lo intuía, Que iba a condenar. que iba a ser condenado, porque todo el proceso ha sido una sarta de barbaridades que jurídicamente no tienen por dónde cogerse, y que si eso además va a dar pie a que vaya al Tribunal Supremo, al Tribunal Al Constitucional, seguro. Porque eso, No, ya lo han supongo dicho yo, que va, que ya lo han si dicho que alguna vez hay en las Ya, universidades, en las facultades de Derecho, se estudiará como algo absolutamente inaudito. Y me explico. Se está actuando políticamente desde la judicatura, no digo desde la justicia, desde la judicatura. Porque la judicatura tiene unas características determinadas, está claro. Y es una parte del poder que hay determinados sectores que no quieren perder el controlar la judicatura. Y eso se ha demostrado cuando se han tirado años sin reformar el Consejo General del Poder Judicial, y cuando hay lo que hay, que es lo que dice la Constitución que hay que hacer para nombrar al Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Eso es lo que dice nuestra Constitución, y sin embargo algunos, cuando no les beneficia, se mosquean. Entonces hay una clara tendencia política, clarísima, han actuado como un instrumento de determinados sectores políticos y de poder, y los diferencio, y es una locura, porque me explico, sin entrar en demasiadas esas. Primero, se sentencia a una persona sin tener la sentencia escrita. Vamos. El fallo solo. Eso, no, a ti tú ya estás condenado. ¿Por qué? Pasado mañana lo escribo. Sí, pero si eso es que no entra en la cabeza de nadie. Eso es que usted está ya condenado y ahora ya veremos qué es lo que ponemos. Sin juicio. Descaradamente. ¿Y qué es lo que se pone ahí? Se pone que el fiscal o alguien de su entorno ha filtrado algo que ya estaba filtrado. ¿Cómo que el fiscal o alguien de su entorno? Para condenar a alguien, yo tengo que demostrar que ese alguien ha hecho. No, tú o alguien de por ahí parece que has hecho no sé qué. Oh, vamos a ver. Eso es una barbaridad jurídica. Yo soy historiador, pero eso es una barbaridad jurídica. Usted tiene que condenar a alguien porque ha demostrado que ha cometido un delito. Y aquí la sentencia no dice eso, en absoluto. Pero es que además veamos la base del tema. Es decir, yo, fiscal general del Estado, digo que hay que sacar una nota de prensa, es decir, no me estoy escondiendo, en la que aclaro una mentira que alguien que no tiene nada que ver con eso filtra. El jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que no sé qué tiene que ver ahí, sí lo sé, pero bueno, no sé qué tiene que ver ahí, lanza una mentira. Además, se vanagloria de la mentira en el propio juicio. Y dice, no, yo eso lo dije porque yo no tengo por qué decir una verdad. Y a quien condena es al que aclara que ese señor está mintiendo. De verdad, eso no hay quien lo entienda, ni jurídica ni razonablemente, a no ser que dentro de la campaña quien pueda hacer que haga. Ya hemos controlado esta sala del Supremo por la parte de atrás, ha participado en una acción política de ir contra un gobierno utilizando la judicatura, porque yo me he leído los votos particulares de las dos que dicen, bueno, y eso es de verdad como para que alguien se metiera debajo de la tierra de vergüenza y no saliera, porque además no solamente te van a gloria de eso, sino que en un acto de un curso que paga alguien que está acusando, y voy yo que estoy juzgando, digo, que me voy, que tengo que hacer una sentencia, y a ti, pero vamos a ver, si es que eso, por el régimen de incompatibilidad, como va a estar usted recibiendo dinero por unas clases de una asociación que está acusando a alguien que está usted juzgando.
Dios, de verdad, ¿eh? Yo eso no lo puedo entender de ninguna de las maneras y creo que se estudiará ya mismo en las facultades de Derecho para decir, mirad qué barbaridad se ha hecho. Y lo que más a mí me molesta, porque aquí nadie, el que ese señor pareja de la presidenta de Madrid estaba inmerso en un proceso fiscal, eso ya se sabía. Ahí lo único que sale es que él no, el jefe de gabinete de su novia, vuelvo a repetir, si no es un caso político, ¿qué hace ese señor interviniendo en eso? Dice, no, es Hacienda la que lo debe. Y el fiscal, cuando ya todo se sabía, y no se tiene en consideración a todos los periodistas que dicen que yo tenía esa noticia una semana antes, que el fiscal no ha filtrado nada, saca una nota diciendo que no señor, que ese señor su proceso no va por ahí, porque yo quiero desmentir una mentira, me condenan y no le pasa nada al que ha mentido. De verdad que no lo puedo entender. Como jurista, Es que no puedo estar más de acuerdo. Es que al final él creo que da con el quid de la cuestión, que es cuando yo empiezo a decir lo del tema de la justicia politizada y demás. Es decir, lo del tema del dolo. Es decir, yo estoy sentenciado por algo que he hecho. ¿Cómo? Con dolo. Sabiendo qué hago, sabiendo que aquí hay una revelación como tal, de ese, que no hay ninguna revelación. Yo, a nivel jurista, no la veo. Entonces, por eso entiendo de verdad, vuelvo a insistir, y ahora me transformo, soy todo junta, la Raquel jurista y del Partido Socialista, entiendo que la condena no es justa. ¿Por qué? Porque entiendo, vuelvo a insistir, que parte de la judicatura está politizada. No ahora, siempre, insisto. Imaginaros con el nuevo nombramiento, luego posterior, cuando se nombra, toda la que se ha montado con el tema de la fiscal. Siempre está politizada. Se ha elegido como se establece que debe de elegirse, de la forma que se vienen eligiendo siempre, y ahora es un problema. Por eso, de verdad. Y aquí sí que es verdad que hay que ser buenas personas y ser realistas y decir que está politizado siempre y punto. Bueno, pues no borres tu móvil. Si no ha hecho nada, ¿por qué lo borras? Pero si eso se... Y obstaculiza a la justicia. Claro, pero es que eso está muy bonito empezar a hablar de que sí, que está politizado, que el otro dijo una mentira, que no sé qué, no sé cuánto, pero toda la investigación que ha hecho la Guardia Civil pues ha tenido su Bueno, pues fíjate, obstáculo, un obstáculo yo innecesario. yo te acepto eso. Mira, que no, yo no estoy de acuerdo porque se dio la explicación de por qué yo cada no sé cuántos meses por obligación tengo que cambiar de móvil y borrar los datos. Eso estaba El acreditado. protocolo se demostró que era mentira. Bueno, vale. Ahora yo te digo que ese teléfono está mal. Bien, que se borrará. En todos los casos en los que se borra un teléfono, los datos de un teléfono tendría que ser igual y ya presuponer que eres culpable. En todos los casos, y hay más de uno. O tengo que presuponer que es usted culpable si rompe un disco duro a martillazos de un ordenador. Eso, Y eso no se ha tenido en eso consideración. no se ha demostrado al 100%, ¿eh? Hombre, Pero bueno, eso- ya está. Venga, Entonces, sigue. Si es para unos, es para todos. Y si Y lo que sea presupone que, coño, todavía no han averiguado quién es M. Rajoy. De verdad, es que no ha habido tiempo. Antonio, que nos queda poco tiempo que sacar a colación Claro, entonces- un tema, igualdad para un todos, tema- como la amnistía. Efectivamente. Quiero Entonces, sacar un tema concreto que de verdad a mí esta mañana me ha enervado de una manera muy, muy especial. Y ¿me estoy- permites 15 segundos nada más por Venga, terminarlo? pero 15, pero 15 segundos. 15 segundos, ves descontándolo. Luego te lo descuento del siguiente tema, Esto- que te esto- estás explayando. Esto sigue respondiendo a lo que entiendo yo, que es una operación que se está haciendo en muchos países, México, Colombia, España, donde quienes detentan el poder utilizan todos los medios posibles para cargarse a aquellos grupos que no les vienen bien. Punto. Y está demostrado. Bueno, pues eso tiene que hacérselo mirar muy bien el gobierno central.
Bueno, escuchadme que vamos a hablar de caballo de batalla Ah, y, creía que iba a y decir bueno, de caballo de caballo. batalla sobre todo más complicado fundamentalmente en este caso para el Partido Popular cuando tiene que negociar con Vox y para España en general y el mundo, España en particular y el mundo en general. Hablo de la inmigración y no sé si habéis oído las declaraciones de la inmigración selectiva de Donald Trump esta mañana diciendo que por qué no le mandamos noruegos, daneses y finlandeses y por qué, palabras textuales, tiene que llegar gente de países de mierda. Así mismo, quiero una rápida valoración, tenemos muy poco tiempo, al margen de, bueno, de que también ha comentado que la inmigración va a ser la ruina de Europa, que va a ser lo que nos va a arruinar a los europeos y, bueno, y está apoyando implícita y explícitamente a los gobiernos de ultraderecha en Europa. Estamos hablando de algo que nos está afectando directamente. La ruina de este Venga, mundo... empieza pero breve, por favor. Vale, la ruina de este mundo ahora mismo es Trump y todo lo que está lanzando al resto del mundo comportándose como un verdadero bárbaro, interviniendo en todos los países donde les da la gana, considerándose el dueño del mundo. ¿Quién es él para decirle a Europa ¿Permite? si vamos por buen camino o vamos por mal camino? ¿Eso a usted qué le importa? Por no decir otra cosa. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hombre, pues por esa misma regla de tres, no le vendría mal al mundo, por otro lado, que desaparezcan los Estados Unidos, porque americanos no hay ni un americano en los Estados Unidos, porque se cargaron a todos los indios, prácticamente. Y los demás son chusma, según él, inmigrantes. Él mismo es chusma, inmigrante, y su mujer misma es chusma, inmigrante. Pero este señor, ¿quién contra se cree que es? Y la segunda cuestión, y acabo. Para mí ya no solamente es que este sea un bárbaro ultraderechista que va a arruinar el mundo metiendo en guerra, invadiendo no sé qué, haciendo todo lo posible por cargarse a aquellos gobiernos de los que quiere apropiarse sus bienes y no les interesa, y a los propios americanos también va a ser una ruina para los propios americanos, sino que a mí lo que más me enfada de todo es que al menos en Europa tengamos gobiernos absolutamente títeres que se pliegan a los dictados de este elemento, que lo único que habría que decirle es que se calle usted, que se meta en los Estados Unidos y que deje al mundo tranquilo, porque lo único que está haciendo es liándola en todos lados. Antonio. Bueno, sí, bueno. Vamos, lo primero que ha dicho Antonio, sí estoy de acuerdo con él. La verdad es que Trump se piensa que puede opinar a diestro y siniestro sobre la casa ajena, sobre la soberanía de cualquier otro país del mundo. Como que cada vez que habla, lo que él hace es lo que vale. Claro, el problema no es que opine, es que interviene. Es que interviene, ya. No, el problema es que lo dijo. Bueno, entonces, vamos a ver, yo Trump no lo veo ni de derecha ni de izquierda, es simplemente Trump. Bueno. Sinceramente. No, por decirlo suavemente. Le falta derecha para... Sí, vamos. Hombre, ahí tiene a todos sus asesores levantando el brazo. Bueno, luego, luego, bueno, vamos a ver. Luego es bastante intervencionista en lo que a él le interesa. Claro. Es que depende de la terminología de cómo tú lo veas. Los republicanos en Estados Unidos, son derecha y en España eran de izquierda. No. Vamos a ver, Trump simplemente... Y son derecha y ultraderecha. Eso es muy fácil. La izquierda de momento ultraderecha. Todo, venga, ya está. No, todo lo malo ultraderecha. Lo que es... Ultraderecha está la derecha, está el centro derecha, hay mucha variedad, muchos colores, hay muchas gamas. En muchos no se ha referido a los ultras, a los ultras. Bueno, lo que yo sí, lo único que puedo decir de Trump, vamos, que me agarro también a lo que ha dicho Antonio al principio, que este señor, este gobernante, pues habla también para tener a sus parroquianos y a sus seguidores contentos con su discurso y ya está. Y sin embargo, sigue los mismos problemas de inflación los sigue teniendo en Estados Unidos. Luego todos los problemas económicos, de desempleo y demás los sigue teniendo. Está mirando mucho más hacia afuera y contigo en eso, con 2 años y pico lleva, 1 año y pico que lleva, no ha conseguido arreglar realmente los problemas de su país. Ten en cuenta que es uno de los líderes, por no decir el líder más importante a nivel mundial, y que ahí está, ¿eh? Sí, a lo mejor lo que tiene que hacer es sentarse correctamente con los diferentes gobernantes de otros países y negociar cómo tienen que hacer las cosas y no utilizar la prensa directamente para soltar lo que suelta.
sentarte con Europa, te sientas con Asia, te sientas con quien tengas que sentar y hablar como hay que hacer, propiciando el diálogo. Hablando ¿sabes? tú de lo del respeto y la buena persona, y están todos los días que le hace cualquiera periodista una pregunta, que te calles, gorda. Sí, pero vamos a ver. Es Trump. Eso, Madre mía, vamos. Sí, así fue. Sí, sí, vamos. Así fue. eso queda muy feo. Así Y ahí fue. no estoy de acuerdo. eso No, es muy eso feo, no. queda Es muy feo, es queda algo muy feo, muchísimo más grave que feo. muy feo. Yo es que aquí de verdad me parece que una inmigración selectiva que elige rubio, guapo, alto y que mida un Nazi, Hitler. nazi, Ni Hitler. claro. Entonces me parece un poco. Ni Creo Hitler. que este hombre debería hacérselo mirar, de verdad, por llamarlo de alguna forma. Hombre, por llamarlo de alguna forma. Debería hacérselo mirar porque entiendo que tiene que ver personas. Que lo que hay alrededor de suya son personas. Y tratar a la gente como son personas. Entonces, yo es que con este hombre no puedo comulgar en nada, lo siento. Y sí pienso que es de extrema derecha, igual que Antonio. Que de Hombre, verdad, para hablar de países de mierda es muy grave, ¿eh? No, eso no, eso no, eso Es quien no está ha bien. ¿Quién impuesto, califica cómo son los países? Que tienen que ser países súper ricos, súper... pero además que quién es él para decir nada de eso. La primera cuestión. Luego después, Trump. efectivamente, luego después, el Nos problema reímos, pero no es tiene lo que chispa de diga. gracia. Vuelvo a decir, el problema no es lo que diga. A mí me importa tres narices que suelte todas las locuras que se le ocurran, siempre y cuando no nos afecten. Y no afecten a otras personas. Pero la cuestión es que dice, ustedes que son un país narcotraficante y vamos, No, y me he cabreado con España, ahora subo los aranceles, todo lo que me da la gana. Y Yo creo que resulta va, que- creo que tiene una cuestión de educación. Él en su vida lo ha tenido todo fácil, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha montado un imperio, todo lo que queramos, todo lo que de su empresa, de lo que quiera. Siempre ha hecho lo que ha querido, siempre, no una persona, presidente de los una Estados persona, y Unidos. ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos. Pues El el primer problema mandato- que en Estados el primer Unidos mandato- cualquiera llega a ser presidente. El primer mandato de Trump pues fue un poco más suave, por lo que se ve, aunque tuvo también sus cosas, y ahora Tiene más poder. parece que se ha destapado. Yo Claro. creo que tiene que dejar de ser menos showman Menos Trump. y más político. Y debe de sentarse respetando a los países del resto del mundo, y cuando tú quieras hacer algo, pues te sientes y hablas con los gobernantes que estén en ese país. Mira, Eso es lo que sea yo le- capaz, pero no eso es creo lo que que yo sea le capaz. diría. Yo ese hombre no creo que eso es sea lo que yo capaz le de diría. hacer eso. Yo te pongo un ejemplo. Yo no tengo mucho cariño por el presidente de Ucrania, por Zelensky. Y a mí me dio lástima y dije, esto no se puede hacer. Cuando lo lleva allí, tú llevas a los presidentes a tu sitio, lo sientas allí a tu lado y Machacarlo. cuando te dice no sé qué, vamos, yo en ese momento me levanto, aparte de darle dos hostias directamente, y me voy. Que yo soy el presidente de un país. Un país que ha Que sufrido tú, una invasión. ¿cómo me vas a mí a dejar de esa manera? No, Que trata tú, a ¿quién eres? vilipendiar de ese modo. Gritando y no sé qué, pero vamos. Y eso para mí es un ejemplo de algo más profundo todavía. Él se ha dado cuenta, y ya llevan tiempo, que la hegemonía estadounidense es superficial. Que eso se ha ido perdiendo, que el dólar, hay ya un montón de países que a través de organizaciones internacionales están dejando de comerciar con el dólar, que China es una potencia completamente diferente en ideología, en sistema económico y social, etcétera, que tiene la deuda pública de los Estados Unidos en manos del Estado chino y que ha perdido su hegemonía. Y es la reacción, pero es una reacción nazi, es decir, los planteamientos que tiene este señor son absolutamente nazis y además muy peligrosos para el resto del mundo. Que me importan un poco las tonterías. No, esto no se llama Golfo de México, ahora se va a llamar Golfo de América. Tontolaba, entre otras cosas, América es desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que América no eres tú. América no eres tú, esa es la primera cuestión. Pero que tú quién eres para modificar ese tipo de cosas. Y como a este probablemente niño malcriado, empresario que habrá que ver cómo ha hecho su fortuna, vamos, no habrá que verlo, seguro, nadie le haya parado los pies, pero eso no puede, ese ser o cabestro no puede ser el presidente de un país, no puede ser el presidente de un país y te permite decirle a Europa no. Y vuelvo a lo que decía,
a mí me parece más peligroso que los gobiernos europeos o de otros países se plieguen a eso y dicen, no, no, ahora es que si tú le pones una multa a Google o a las tecnológicas norteamericanas porque no pagan impuestos en Europa, pues te subo los aranceles. Pues te los subo yo Yo con lo de los aquí. aranceles ha sido un juego del parchís. Te cierro el Escuchadme, espacio aéreo y- sí, sí, En ya Europa está. tenemos ya que está. estar más unidos y hacernos más fuertes. Hay Escuchadme que hablar que, mucho que ha más sido que diálogo. llevábamos muchas y muchas Mucho y más muchas diálogo. semanas sin hablar de Cataluña. Llevábamos muchas hablando de Cataluña. Ha sido la primera que no hemos hablado de Ah, Cataluña yo en he esta, entendido ¿eh? de Qatar, digo, de Qatar. De Qatar no. Fuera de que tenga al, Era de- al era- rey emérito allí, Era ya no de, sé yo era, muy bien de era Qatar. era de Cataluña. Y mira que tenía yo más melones por abrir, el El de la año que viene, COE, el el año del que viene hablamos. asentismo, Ya no el abre otro de, melón otro el día. de la subida del IPT con el salario, el asentismo laboral y cómo se queja el mundo empresarial. En fin, muchos melones por Muchos abrir, temas. pero voy a dar la oportunidad porque ya despedimos el programa hasta después de que pase toda esta época de fiesta, Navidad, los Reyes, en fin. Luego volveremos una vez que hayan pasado la festividad de los Reyes Magos y todo a la normalidad. Pero bueno, pues os dejo, comienzo contigo, Antonio. Pues tu cámara es aquella para que tú te dirijas a todas las personas que están viendo Pues, este programa y puedas. bueno, ante todo, gracias por contar conmigo y, bueno, intentaré venir más veces y, lógicamente, bueno, agradezco compartir este rato de tertulia con estos buenos contertulios, que aunque pensemos de manera diferente, lo importante es que se puede hablar Respeto. y hay diálogo y, sobre todo, respeto, como has dicho. En fin, bueno, pues yo aprovecho desde las cámaras de 9 La Loma en este programa de tertulia para analizar la actualidad, pues a desearles a todos ustedes que tengan unas felices fiestas, que haya armonía, mucha cordialidad, perdonar un poco aquellas cosas que se pueden perdonar y ante todo que sean muy felices y vamos a llevarnos bien, como respetándonos todos los unos a los otros. Antonio, Bueno, pues yo no voy a ser muy original tampoco. Sí quiero, lógicamente, desearle a todas las personas que nos ven, a los que no nos ven, etcétera, que pasen unas felices fiestas. A mí sí me gustaría que ese espíritu navideño no se restringiera solo a una etapa, sino que el espíritu navideño habla de la ese solidaridad y de... se extendiera a lo largo de todo el mundo y sí quiero recordar especialmente en este caso a Gaza, que sigue existiendo y donde siguen siendo asesinados muchas personas. Palestina, precisamente donde está la ciudad de Belén, de la que tanto se habla en esta época y que desgraciadamente por pertenecer a Palestina no van a pasar las mejores navidades de su vida. Nada más. Gracias, Antonio, a ti también. Bueno, te toca despedir, Raquel. Me toca despedir. Pues yo quería, ante todo, daros las gracias, sobre todo porque es la primera vez que comparto este Bueno, espero que te ratito hayas sentido a gusto y con cómoda. vosotros. Sí, me he sentido muy a gusto, me he sentido muy cómoda. Además, agradezco a los dos Antonios porque me han hecho sentir súper cómoda, a ti también. Y quería, pues, amenazar con volver. Qué Me bien. encantaría volver con Nos vosotros. gustaría, ¿verdad? Que volviera. Me gustaría que Me volviera. encantaría volver con vosotros y uniéndome a las felicitaciones navideñas de mis compañeros, pues le deseo a todos los que nos estén viendo este ratito que pasen una muy feliz Navidad, que es muy necesario compartir estas fechas con nuestros seres queridos, porque no tenemos tiempo en la vorágine del día a día, con el trabajo, con la lucha diaria, con nosotros, con los partidos, con las cosas, de tener ese ratito con nuestros niños, con nuestras personas mayores, con nuestras familias. Así que aprovechéis por estar con vuestros familiares. Pues lo dicho, me sumo a lo que ha dicho Antonio, y lo que ha dicho Raquel, que pasen las mejores Navidades del mundo, una fiesta entrañable en familia, con amistades. Y bueno, pues disfrutando todo lo que se pueda y nuestros mejores deseos, todos los del mundo, para el año 2026. Acordándonos también siempre de esa gente que lo está pasando mal y no tiene la suerte que afortunadamente vamos a tener y de la que vamos a poder disfrutar en este lado del mundo la mayoría. Y pensad también que tenemos vecinos, vecinas, gente cercana, que igual necesita que le echemos un ojo y una mano. Mira que está un poquillo pendiente. Muchísimas gracias. Volvemos después de la fiesta, después de la Navidad. Sean felices.